Estimados estudiantes del quinto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a desarrollar en el área de razonamiento verbal es el resumen. El resumen nos dice, expresa de forma breve y precisa el contenido más relevante de una información. El resumen es una reducción de un texto, el que se expresa las ideas que deben seguir un proceso desarrollado. El resumen, documento académico que organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento. El resumen. Tenemos de un solo párrafo que contienen las ideas principales, se escribe en tercera persona sin diálogos, se emplean palabras propias, un tercio del texto original. ¿Cómo resumir un texto? A ver, nosotros, eh, si vamos a resumir un texto, lo que se debe hacer es tener una primera lectura. ¿Sí? En esta primera lectura, como se dice, resumirlo en textos cortos, textos, acá no dice texto largo, hacerlo en texto corto. ¿Sí? Leer, lo más importante es leer. Dice, pensamos en lo más importante y subrayamos, realizar una técnica del subrayado. Organizamos una información coherente. Empezamos a redactar nuestro resumen y solo abrimos, como se dice, el libro para hacer consultas puntuales de lo subrayado. Siempre resumimos con nuestras propias palabras lo que hemos entendido. Estructura del resumen. A ver, aquí el resumen está conformado por 3 elementos básicos, palabras claves. Estas palabras claves nos dice que establecen los conceptos centrales del texto y las áreas del saber a las que hacen referencia. Idea global. Sintetiza las ideas principales del texto. Ideas principales, oraciones dentro del texto, breves pero relevantes. No se incluyen opiniones personales. En el resumen, mucho para estudiar, demasiado datos para detener en la memoria. Entonces, es fundamental aprender a hacer resúmenes. ¿Sí? Si nosotros tenemos textos puede ser de historia, de comunicación, pues de razonamiento verbal, de diferentes temas de geografía, biología, etc. Entonces, es importante, dice, elaborar los resúmenes. ¿Qué es? ¿Qué es el resumen? Es escrito de un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Hacer resúmenes es una técnica de estudiado fundamental. Exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante, incluida en el libro o artículo que hay que estudiar. ¿Y para qué sirve? A la hora de repasar, cuando el tiempo apremia los resúmenes, permiten sobrevolar rápidamente las ideas y conceptos fundamentales que podrán ser evaluados. El resumen también sirve para transmitir de forma breve y global los contenidos de un texto a alguien que necesita informar en poco tiempo a lo que busca información específica. ¿Y cómo hacer un resumen? Hacer un resumen implica transformar un texto que llamaremos base en otro texto que reproduzca el cuerpo de ideas principales del primero en forma global y breve, dejándolo de lado las ideas accesorias. Texto base, resumen. Para eliminar oraciones y párrafos del texto base hay que analizar qué es lo que puede ser suprimido y para eso hay que reconocer cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias subordinadas de un determinado texto. Condiciones de un resumen. Breve, resumen sencilla, datos e ideas esenciales. Exactitud. El resumen debe recoger con precisión el contenido del texto. Exhaustividad. El resumen ha de contener todas las ideas importantes del texto. Objetividad. El resumen
debe limitarse a condensar las ideas expuestas por el autor del texto. ¿Sí? Aquí, entonces, para hacerles recordar que dar a un lector un relato condensado y objetivo de las ideas, resumir, ¿sí? Él tiene entre 1 y 3 párrafos, otras veces es solo 1 o 2 oraciones, depende del texto original y su propósito. Como es una síntesis de las ideas y la información, no hay que poner datos con detalles. Nos pide realizar una lectura, dividirlo en párrafos, recordar un punto aparte, leer por párrafo subrayado las ideas, todo subrayado y escribirlo en un cuaderno. Ordena lo escrito y redacta resúmenes tratando de ser claro, exacto, coherente y fiel. Revisa lo escrito y quita las palabras innecesarias. No olvides repasar la puntuación y la ortografía. A ver, en el resumen debemos ser claros, coherentes y precisos y concisos. ¿Sí? Resumir es solamente con palabras claves. ¿Qué? ¿Nos podemos agenciar o apoyar con algún material para escribir? Lo podemos hacer. Podemos hacer nuestras propias tarjetas de igual forma. Eso es hacer un buen resumen, pero que tenga propiedad del texto, sin salirse de lo que nos dice o lo que nos da a entender el texto. Por ejemplo, aquí, un texto dice: hola, soy Susana y junto con mi amigo Álvaro te acompañaré todo el tiempo. Juntos aprenderemos sobre los resúmenes y los carteles digitales. En esta secuencia didáctica encontrarás una serie de actividades que permitirán conocer la estructura y utilidad de la noticia como género periodístico. Algunas de estas actividades serán grupales. Para alcanzar el objetivo con éxito, contaremos con la ayuda de algunos recursos que tenemos acá en el Internet. ¿Ya? Entonces, estos resúmenes que nos están, pues, anticipando es lo que vamos a hacer a continuación en este siguiente texto. Aquí nos dice: breve historia del cacao. La palabra cacao, desde el azteca actual, según la leyenda, el cacao es el árbol más bello del paraíso de los aztecas. Palabra clave, como vemos aquí, el cacao, aztecas, de la cultura y las leyendas. Que le atribuía múltiples virtudes: calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría universal y curar enfermedades. Se sabe que los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales. Sí, aquí selvas tropicales en consecuencias del Amazonas y el Orinoco. Hace unos 400 años los mayas empezaron a cultivarlo hace más de 25.000 años. O perdón, 2.500 años, 2.500 años. El cacao simbolizaba para los mayas un vigor físico y longevidad. Lo usaban como medicina, siendo recetado por médicos como relajante, como estimulante y como reconstituyente. En 1502, Cristóbal Colón vio como ofrenda de bienvenida armas, telas y sacos de unas habas oscuras que en la sociedad azteca servían a la vez de monedas y de producto de consumo. Bien, después de haber nosotros subrayado, como se dice, todas las palabras de este texto, ¿sí? De todo lo que nos hemos subrayado, entonces, fácil, vamos a hacer un pequeño resumen. Nos dice que el texto explica el origen y azteca de la leyenda del cacao, que a continuación el autor comenta su origen de las selvas tropicales y su cultivo por los aztecas. Además, se habla de la simbología maya. Finalmente, el cuarto párrafo explica el uso comercial del cacao en la época de Cristóbal Colón. ¿Sí? Entonces, la técnica que se está utilizando, la técnica del subrayado, es una técnica muy buena
porque te va a ayudar, a subrayar ideas fundamentales, ideas importantes, ideas claves, como se dijo acá, para llegar a una buena conclusión. A continuación tenemos el siguiente texto, los videojuegos. Los videojuegos cada vez van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Seguro que estarán de acuerdo con esta afirmación, ya no solo con una distracción de unos pocos, incluso el creador del Nintendo, Shigeru Miyamoto, ha dicho, los videojuegos nos hacen mejores. A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión, por eso catalogan los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Y es eso una gran mentira. El por qué los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. El punto malo de este tema es que puede ser adictivos como todas las otras formas del ocio. Los padres, si no prestan la atención necesaria que un niño necesita, a este puede causar daños morales. En jugar a videojuegos para mayores de 18 años. Otro punto en contra es el empeoramiento de la vista, debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor y del portátil. Yo a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos, pero no todo lo que rodea el mundo de los videojuegos es negativo, porque consolas como la famosísima Nintendo ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy divertida. En definitiva, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida cotidiana. Es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que cada día aportan novedades, que en el futuro próximo nos depara agradables sorpresas. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos solo están destinados para un sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que ha llegado y lo han hecho para quedarse. A ver, estimados estudiantes, aquí una idea. Vamos a partir del tema, los videojuegos. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer un pequeño resumen? Un pequeño resumen solamente de las ideas que están acá subrayadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? Videojuegos, incluso, según Miyamoto ha dicho que los videojuegos nos hacen mejores. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos hacen mejores? Nos dice, para a pesar de esto, por eso los videojuegos, algunos sustentan que empeoran la educación, otros dicen que estimulan una parte del cerebro, psicomotricidad de los niños y rapidez mental en los jóvenes. Pero acá, entonces puede ser que también sea adictivo si lo usamos con mayor frecuencia. Como sabemos, todas las cosas, toda cosa en exceso es dañino, tanto para la salud como mentalmente. Pero seguimos, daños morales en videojuegos, empeoramiento de la vista. Y a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos, pero videojuegos famosísima, ayudan al niño de la percepción de su alrededor, movilidad de las muñecas y de las manos, divertida. En definitiva, videojuegos, importantísima, por lo tanto, los videojuegos, ¿sí? Los videojuegos en exceso nos hace mal al cerebro. ¿Sí? Entonces, sacar resúmenes es primero leer, entender el tema, subrayar ideas importantes o ideas claves. A continuación vemos otro texto, el gas ozono. Nos dice, la presencia del gas ozono en la superficie terrestre tiene un efecto negativo ya que es una sustancia tóxica que afecta a la salud del ser humano. De hecho, en las capas altas de la atmósfera, el gas ozono
Es un componente natural que protege contra la radiación de los rayos ultravioletas. Sin embargo, su presencia en la superficie terrestre tiene un efecto muy distinto. Es tóxica y afecta a la salud del ser humano. Es el hombre precisamente el culpable de las concentraciones de ozono en las capas más bajas de la atmósfera, puesto que el gas se forma como consecuencia de reacciones químicas que se producen en presencia de luz solar entre el oxígeno y dióxido de nitrógeno, procedente de los vehículos y de las fábricas. Actualmente hay estudios realizados por la OMS, Organización Mundial de la Salud, que confirman que los altos índices de ozono provocan ataques cardíacos y asmáticos e influyen en la mortalidad de la población. En definitiva, la concentración gas ozono aumenta por 10 el riesgo de la muerte por causas respiratorias, especialmente neumonía. A ver, aquí partiendo del tema, en sí el tema, el gas, ya no repetir el artículo, sino de frente el gas ozono. El gas ozono tiene ya que es una sustancia tóxica. De hecho, que el gas de ozono, los rayos ultravioletas, sin embargo, ozono, dióxido de nitrógeno, actualmente hay la Organización Mundial de la Salud, que el ozono, en definitivamente gas de ozono, aumenta la neumonía. Entonces, acá, ¿qué hemos subrayado? Solamente palabras claves, palabras que nos ayudan a entender mejor el texto. ¿Sí? Y así, nosotros como estoy viendo acá en su libro que nos piden realizar el resumen entonces del siglo XIX del médico alemán, es importantísimo leer una lectura, prelectura y relectura y luego utilizar la técnica del subrayado. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar a llegar a las respuestas con gran exactitud. Y por último, nos dice que resumir escrito de un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental, exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante, incluida en el libro o artículo que hay que estudiar. Bueno, eso es, estimados estudiantes del quinto grado, el tema, ¿sí? El resumen. Espero que sea de gran ayuda para poder también completar su libro, ¿sí? Pero lo que sí les indico, por favor, es leer el libro de actividades para poder subrayar y sacar ideas resaltantes. Y transcribir las ideas aplicando, también nos dice aquí, con los conectores. Los conectores, para hacerles recordar, son, por ejemplo, primero, después, luego, no obstante, si no, sin embargo, pero, ¿sí? Y esos conectores ya también lo hemos trabajado en diferentes áreas, tanto en lenguaje como en competencias lingüísticas. Gracias, quinto grado, que tengas un lindo día. Gracias.